Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de mis temores. Los que buscaron a Dios fueron alegrados y sus rostros Dios no avergonzó. De mis angustias me libertó. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Feliz el hombre que confía en Él. Honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a Jehová. Cercano está a los quebrantados, a los tristes de espíritu. Mucha es la aflicción del justo, mas de todos ellos le liberará. Si confías en Él, nunca te dejará. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Feliz el hombre que confía en Él. Honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Feliz sábado, queridos hermanos. Tuvimos alguna dificultad con el sonido, pero bueno, nuestro Dios se les bendiga abundantemente. Feliz sábado para cada uno de ustedes y rápidamente, porque el tiempo se nos fue, queremos invitar a nuestro hermano Samuel a tener la oración y la lectura bíblica. Bienvenidos todos. El Señor les llene de su poder y espíritu. Adelante. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oremos. Amantísimo y Padre Celestial, buen Dios, gracias. Gracias, Señor, postrados aquí delante de usted, levantando este altar. Suplicamos, Señor, nos conceda la humildad del idioma del cielo, el conocimiento que es necesario y el valor para hacer su voluntad. Nos pides de no endurezcar, muchas veces nos distraemos. Por eso, Señor, ahora
En ese momento decisivo, ruego una bendición especial por cada uno de los presentes y a donde va las latitudes que va a llegar, particularmente por tu hija que va a exponer y por este medio que se hace realidad en nuestras vidas. Gracias por la deidad. Gracias por ese trabajo incesante que actualmente realiza su Hijo en el lugar santísimo. Te agradecemos y lo hacemos, Señor, no porque haya algo en nuestras vidas, pero en nuestra necesidad nos levantamos para darte gloria y honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Nuestro Dios les bendiga. Bueno, Janet, tenemos que agradecerte y está de más de decirte cuánto te queremos, te apreciamos, darte gracias por este tiempo, por el esfuerzo que has hecho de compartir con nosotros toda esta semana. Hoy, la voz del Espíritu, nuestro Dios te bendiga grandemente. Adelante. Feliz sábado, queridos amigos, queridos hermanos. Llegó el día, el último día, pero no, cierto, no será la última vez. Así que contenta de poder estar con ustedes y de aprender, porque un hijo de Dios nunca nunca hay un término para aprender. Un hijo de Dios constantemente debe estar aprendiendo. ¿Lo creen así o no? Claro, constantemente debe estar aprendiendo. Así que vamos a la Biblia en esta mañana. Hemos tocado varios temas, ¿ya? Y me gustaría repasarlos en este momento así rápidamente. Hablamos, ¿cierto? Hemos tocado, todos los temas de esta semana han enfocado al Espíritu Santo, en las condiciones del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre cómo ahuyentar al Espíritu Santo. Hemos hablado cómo estar unánimes en el Espíritu, la lluvia del Espíritu. Y bueno, hoy vamos a hablar de la voz del Espíritu. Y quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. 22 y 23. Voy a leer en este momento. Dice así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le protestaré y les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pensando en esto, ¿cierto? Quiero preguntarles, ¿qué significa ser hacedores de maldad? ¿Qué es ser hacedores de maldad? ¿Y cuál es el argumento que se presenta en esta historia? ¿Cierto? Al parecer hay un grupo de personas que le reclaman a Dios diciéndole, bueno, hicimos muchas cosas por ti, hicimos grandes cosas por ti. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios les responde, ¿cierto? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos nuevamente. Suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos permita recibir tu presencia, la presencia del Espíritu Santo. Oh Dios, Espíritu Santo, obra en nosotros, en esta hora y en este día, y cada día
que nos toque esperar tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia que quiero contar. Es la historia de un misionero que se hizo a cargo de algunos niños huérfanos. Él relata la historia que les tocó vivir en un maremoto, podríamos decir el maremoto más feroz, el más terrible de la historia, que ocurrió en marzo del 2011. No sé si lo recordarán, pero fue tan devastador en la bahía de Bengala. Murieron 230.000 personas. O sea, realmente fue tremendo. La ola del mar era prácticamente de 90 metros de altura. Y el temblor que ocurrió en Sumatra registró 9.1 y 9.3 en la escala de Richter. Así que realmente fue un terremoto y maremoto desastroso. Pero aquí viene la historia de la mano de Dios. Este misionero, Dylan Sander, él organizó un hogar de menores y dice la historia que esa mañana él estaba leyendo su Biblia, como cada día, leyendo la palabra de Dios. Y mientras estaba leyendo y meditando y conversando con Dios, escucha una fuerte voz que le dice: se viene el mar, se viene el mar. Y sin pensar, sin cuestionar, dejó todo a un lado. Y entonces llamó a todos sus niños, que en ese tiempo eran 28 niños, y todos los que trabajaban con él. Y entonces los llevó a la playa. Y curiosamente, en ese lugar estaba un barco pequeño en donde no se acostumbraba a dejar el motor. Pero la noche anterior, alguien, por error, había dejado el motor dentro de ese pequeño barco. Todo el mundo entró al barco y frente a ellos estaba esta muralla de mar de 90 metros. Cualquiera al ver la muralla podría o pudo haberse retirado, ¿cierto? Haber corrido en la dirección en contra de esta muralla de mar, ¿cierto? Pero no fue así. Todos se metieron en este pequeño barco en dirección a enfrentar esta muralla de mar. Él mismo relata el incidente. Dice que él, mientras se dirigía a esta muralla, se dio cuenta de que algo la detuvo. Ellos seguían avanzando, pero esta ola gigante no avanzaba. Y no avanzó hasta que pudo pudo enfrentar esta muralla y quedar a salvo. Esta era una historia casi increíble de creer. Sin embargo, fue corroborada con algunas personas que en ese instante en que, huyendo de la ola, habían trepado cerros y árboles muy altos y a la distancia pudieron notar que algo sucedió, porque este pequeño barquito pudo enfrentar esta ola, esta muralla de 90 metros y pudo quedar a salvo. Los destrozos fueron millonarios y la cantidad de gente que murió, tremenda. Pero él vivió para contar que Dios estuvo ahí. Ahora, ¿en qué medito? La relación que tenía este hombre con Dios. Que en el momento en que la voz le habló, salió rápido y actuó.
Ojalá todos pudiéramos tener una relación espiritual tan profunda como este hombre. Y de hecho, podemos tenerlo. Así que, ¿por qué el versículo dice, apartados de mí, nunca os conocí? Tiene sentido este versículo con aquellas personas que se dicen ser hijos de Dios y que realizan muchas cosas para Dios, pero Dios no los conoce. Se puede dar esta acción. Podemos trabajar para Dios y hacer grandes cosas y milagros sin tener una relación con Dios. Y en eso vamos a hablar hoy. Hacedores de maldad, dice el Señor, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Dios te conoce. ¿Sabe quién eres tú? Vamos a San Juan, por favor, capítulo 15, versículo 14. San Juan, capítulo 15, versículo 14. ¿Dios te conoce? ¿Se encuentra contigo cada mañana? ¿Le hablas? ¿Sabe quién eres tú? ¿Lo que haces? ¿Lo que piensas? A ver, San Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que Dios tiene conocidos, tiene gente que no conoce y tiene amigos. ¿En qué lado estás tú? ¿En qué clase estás tú? ¿Estás en los que son conocidos por Dios? ¿En los que son desconocidos por Dios? ¿O en los que son amigos? Ahora, tú puedes llegar a ser amigo de Dios, pero hay una condición. La palabra de Dios dice, si hacéis todo lo que yo os mando. Ese es el amigo de Dios. Ese es el que conoce a Dios profundamente. Y entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Podemos nosotros, con mucha facilidad, podemos nosotros buscar a Dios, pero tal vez no con el deseo de que, no con el propósito de que Él nos enseñe. No. A ver, escuchemos lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice así. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo. ¿Ya? ¿Cierto? No habría él abandonado el puesto que Dios le había designado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, como seres humanos, seres creados por Dios, escuchamos la voz del Espíritu, somos espirituales. Pero cuando el hombre y la mujer, nosotros, no escuchamos la voz del Espíritu, entonces somos carnales. El Espíritu de Dios no tiene poder sobre nosotros. En el caso de Lucifer, cuando él fue creado, el poder de Dios estaba en su vida. Pero algo, y nosotros sabemos que fue orgullo, envidia, celos, quebró esa conexión que había con su Creador. Entonces, quiero seguir leyendo lo que dice la sierva de Dios porque es interesante. Es interesante. Esto es lo que él mismo estaba haciendo. Queda satisfecho, dice Lucifer. Queda satisfecho
ser santo. Voy a leerlo del principio. Satanás quiere que cada transgresor de la ley de Dios pretenda ser santo. Esto es lo que él mismo está haciendo. Queda satisfecho cuando los hombres apoyan su fe en doctrinas falsas y en un entusiasmo religioso, porque puede utilizar a tales personas con ventajas en su tarea de engañar a las almas. Hay muchas personas supuestamente santas que están ayudando al enemigo en su obra. Hablan mucho de los sentimientos y de su amor a Dios, pero Dios no reconoce su amor porque es un engaño. Hay muchas personas en el mundo hablando de parte de Dios, pero es un engaño. Muchas personas que enseñan de Dios, pero doctrinas erradas. Muchas personas en el deseado de todas las gentes. Muchas personas hoy en la actualidad hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hacen cosas que llaman la atención. Hay iglesias que realizan grandes cosas, grandes reuniones, grandes programas, pero no conocen a Dios, porque falta la voz del Espíritu, la verdadera voz del Espíritu. Y vamos a descubrir cuál es. Quiero por favor pedirles que vayan a 2 de Pedro, capítulo 1, 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Interesante lo que se menciona aquí en Pedro. Aquí está diciendo, ¿cierto?, que todo lo que se escribió en la palabra de Dios nunca fue llevada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué relación tiene la palabra de Dios con la voz del Espíritu? ¿Qué tiene que enseñarnos la palabra? ¿Qué conocimiento tiene la palabra? Que es enseñada y guiada por el Espíritu Santo. A ver, leamos el mismo capítulo de 2 de Pedro, pero el versículo 16 y 18. Perdón, 16 al 18, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro está relatando un incidente. Pedro está diciendo que este incidente
que ocurrió en un monte, ¿cierto? En el monte de la transfiguración, tiene un propósito, tiene un motivo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, lo que te cuento, nadie me lo dijo. Yo lo vi. Cada enseñanza que está en la palabra de Dios es verdad. La misma Biblia dice que es verdad, tu palabra es verdad. Así que hay poder en la palabra. Pero ¿por qué la palabra tiene poder? Por el Espíritu Santo. Porque todo lo que está escrito en su palabra fue guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, quiero pedirles por favor que vayamos a Mateo. Recordemos este incidente donde Pedro, ¿cierto?, ve con sus propios ojos la magnificencia de Cristo, la gloria de Cristo. En Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. ¿Ya lo encontró? Capítulo 17 del 1 al 6. Dice así. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temblaron en gran manera. Qué maravilloso debió ser haber contemplado a Cristo totalmente iluminado su rostro. Qué maravilloso debió ser escuchar esa voz del Padre, decir, este es mi Hijo amado en quien me contento. Escúchenlo, a Él escuchen. Los relatos que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son veraces, son experiencias de personas que estuvieron con Jesús o que vieron la gloria del poder de Dios. Escucharon su voz, hablaron con Él, probaron a Dios y Dios se mostró. Grandes milagros aparecen en la Escritura, grandes historias que fortalecen nuestra fe. Así que Pedro con autoridad dice, yo no les estoy hablando de algo que escuché, yo les hablo de algo que vi. Yo pude ver el rostro de Cristo brillando. Escuché su mensaje. Escuché sus palabras. Esto es lo que escribo. Entonces, cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, Pedro se refiere a que la palabra de Dios puede ser una realidad mayor en nuestra vida, más que un libro que habla de Dios.
De eso está hablando Pedro. Que la palabra de Dios puede ser una realidad mayor en nuestra vida. Puede hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Lo crees así? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y tiene poder porque el Espíritu Santo obró para que la Biblia, la palabra de Dios, se escribiera. Con 40 escritores, distintas personas, pero tuviera una hilación, tuviera un mensaje central. Pudiéramos encontrar a nuestro Creador en medio de la palabra de Dios. Así que vayamos por favor a 2 de Timoteo 3:16, un texto muy conocido. Vamos a leer este versículo para entender por qué la palabra debe ser mucho más en nuestra vida. ¿Ya lo encontraste? 2 de Timoteo capítulo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y voy a leer el 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué la palabra de Dios debe ser mucho más en nuestra vida? Porque nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos reprende. ¿Para qué? Para ser perfectos. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué menciono esto, queridos hermanos? Porque hay una realidad de la cual les voy a conversar. La Biblia hace mucho tiempo dejó de ser el libro más preciado para muchos en nuestra iglesia. Vemos a jóvenes y adolescentes que no necesitan llevar la Biblia a la iglesia, porque necesitan su celular. Y con esto no estoy diciendo de que no lo deben usar con un fin espiritual. Tener la Biblia en el celular es bueno. Yo lo hago también cuando a veces, ¿cierto?, no tengo al alcance alguna Biblia. Tengo mi Biblia en el celular y leo la Biblia en el celular y no me distraigo. Pero no es lo mejor para nosotros. Es más, la palabra de Dios hoy no tiene el mismo valor para nuestros hijos. Y eso es lo más triste. Antes memorizábamos versículos, aprendíamos historias, competíamos quién aprende este capítulo y otro. Tenía sentido la palabra de Dios mucho más que un libro en nuestra vida. Yo trabajo con niños, adolescentes, y a veces me sorprendo cuando les pregunto a chicos que llevan toda una vida en la iglesia, que me repitan versículos. Algunos no se atreven, o sienten vergüenza, o no se acuerdan. Y otros, 1, 2. ¿Qué pasó? Cuando entré a la iglesia, cuando era adolescente, me era muy curioso escuchar a los chicos repitiendo los 13 versículos del trimestre. Competencias de libros de la Biblia, en donde había que memorizar textos largos. Pero hoy la Biblia
no tiene tanto significado para algunos o para muchos. Y eso le ha quitado el poder. ¿Por qué no hay una transformación, un cambio en nuestra vida? ¿Por qué la palabra dejó de ser poderosa en nuestra vida? Porque no la leemos con el interés de que ella tome el poder en nuestra vida, en nuestra mente. No la escudriñamos profundamente. No aprendemos de ella. Hay personas que saben la información que hay en la Biblia, pero no la viven, no la practican. Otros conocen lo que dice la Biblia, pero no lo enseñan. Entonces, la Biblia pasa a ser un libro que habla de Dios, pero ha perdido esa relevancia en tu vida, donde tú puedes encontrarte con Cristo mismo y donde Dios puede tocar completamente tu mente, tu corazón y volverlo a ti. Entonces, algo ha ocurrido y eso tiene que mejorar. Debemos mirar la palabra de Dios con esa autoridad con la cual habla Pedro. Este libro no fue creación humana, no estuvo en la idea de algún ser humano. Este libro estuvo en la idea de Dios. Y Él se encargó, por medio del Espíritu Santo, en relatar, en escribir cada pasaje inspirado para nuestra propia edificación, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Así que la Biblia tiene poder cuando tú la lees. Así que la Biblia se hace más que un libro en tu vida cuando le permites que haga huella, cuando le permites que su mensaje haga nido en tu mente, se quede en tu mente, cambie tu pensamiento, te convierta en un mejor ser humano. ¿Y por qué debemos leer la Biblia? Eso tú lo sabes, porque la Biblia desarrolla la fe. Lo dice Romanos 10:17. ¿O no? Leamos lo que dice Romanos 10:17. ¿Lo encontraste? Dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 17:8? Miren lo que dice Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todos los mensajes que Jesús entregó eran mensajes enviados por el Padre, eran mensajes entregados por la divinidad a un ser humano caído. Y qué gozo había en el corazón de Jesús cuando un ser humano caído cree en su palabra, cree en su enseñanza. Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice Primera de Juan 5:4? Leo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué?
en la palabra de Dios. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo y en su obra maravillosa, en la cruz, en la resurrección y en esta intersección que Él hace por nosotros en el santuario celestial. Nuestra fe. ¿Qué dice la sierva de Dios con respecto a esto? A nuestra fe. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Pero ¿cómo vamos a desarrollar fe si no dedicamos tiempo a su palabra? Si no estudiamos su palabra, si no investigamos en su palabra, si no memorizamos mensajes, promesas en su palabra, de su palabra en nuestra mente. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de la fe. Si te preguntas por qué no tengo fe, debe ser porque dejaste de leer la Biblia. O debe de ser porque ya no dedicas tanto tiempo a leer la Biblia. Y el enemigo se encarga de esto, de que no tengas tiempo. Por eso nos reunimos a las 5 de la mañana, porque a esta hora tenemos tiempo. Después ya no tenemos. Sin embargo, hay grandes hombres en la historia. Hombres actuales, no hablo de hombres bíblicos, hombres que en su predicación dedican horas a leer la Biblia, horas para prepararse, para investigar, para empaparse de su poder, de su palabra. ¿Qué dice San Juan 6:63? A ver, vayamos ahí. Juan 6 dice lo siguiente. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús ha enseñado, ha hablado, que están escritas en la Biblia, son espíritu y son vida. Y es por eso que a veces nuestra vida espiritual languidece, no tiene vida, no tiene poder. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos estudiarla más, necesitamos disfrutar su palabra, disfrutarla. No leerla rápido para conformarnos de que hicimos el culto en la mañana. Disfrutarla y aprender y desarrollar la fe. Dios anhela que seamos hombres y mujeres del Espíritu. Hombres y mujeres que escuchen la voz del Espíritu. Adán y Eva en el Edén pasaban tiempo con Jesús. Mucho tiempo con Jesús. Jesús les relató el incidente en el cielo. Los puso alerta. Compartía con ellos. Pero aún así, el mal entró. Aún así, el mal destruyó lo que Dios había planeado para nuestra felicidad. Vivir felices para siempre. ¿Quién no quiere eso? Yo lo quiero. Ese era el plan perfecto. Y Jesús disfrutaba estar con sus hijos. Sin embargo, hoy la realidad es diferente. Somos pecadores. El ambiente en el cual vivimos
Es pecaminoso. En Isaías 64:6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento de un lado a otro. Así somos. Sin embargo, Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres del Espíritu. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué es la voz del Espíritu? ¿Ya lo descubriste? ¿Ya sabes qué es la voz del Espíritu? La palabra de Dios. Ella es la voz del Espíritu. Por eso es tan importante estudiarla. Por eso es tan importante practicarla. Y por eso es tan importante enseñarla a los que lo necesitan escuchar. Y por supuesto, nosotros podamos vivir cada enseñanza de su palabra. Quiero terminar con la historia de Jorge Müller. No sé si lo conoce, pero él fue conocido porque levantó un orfanato de niños en Inglaterra, sostenida por la oración. Ustedes pueden buscar después su historia, pero es interesante cómo él, sin pedir ayuda a entidades de gobierno, sin pedir a personas con dinero que pudieran donar a su orfanato, él sostuvo su orfanato de casi 2.000 niños por la oración. Así que todo el mundo conocía a Jorge Müller como el hombre de la oración. Pero un día, hablando él de su experiencia, él contó lo siguiente. Antes de ver la mano de Dios, tenía por costumbre, como 10 años más o menos, el hábito de leer la palabra de Dios y meditar en ella, para que así mi corazón pudiera consolarse, animarse, ser advertido, reprendido, instruido, y para que así, mientras meditaba mi corazón, pudiese ser atraído a la comunión experimental con el Señor. A menudo me sorprendía de no haber visto antes en mi vida la importancia de la meditación basada en la palabra de Dios. Jorge Müller llegó a decir que él no era un hombre de oración, sino un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Y ese estudio que él realizaba desarrolló en él tanta fe, que el mundo lo conoció como el hombre de la oración. Y yo te pregunto, ¿eres tú un hombre de la palabra de Dios? ¿Un hombre que escucha la voz del Espíritu? ¿Un hombre que aprende por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu? ¿Eres un hombre y una mujer que es dócil a la voz del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque eso es lo que Dios necesita. Hombres y mujeres que escuchen la voz del Espíritu. Y eso no significa ninguna otra cosa más que escuchar la palabra de Dios. Y yo no sé si queda tiempo, pero me gustaría terminar esta semana cantando una alabanza.
y decirle al Señor, ¿cierto?, que Él nos permita a cada uno de nosotros entender que Cristo es nuestro tesoro, pero en su palabra. Ahí está nuestro mayor tesoro, su palabra. Donde quieras esconder o guardar tu tesoro, en el cielo lo puedes esconder. Donde el ladrón no robará, no podrán corromperlo, en el cielo seguro estará. Hay un lugar al final de la jornada de esta vida. Es la razón por qué vivir. Cristo es el tesoro, la razón por la cual yo vivo. Será mi gran tesoro hasta morir. Si piensas hoy por dónde iré o cuál será el camino, existe un mapa para nosotros hoy. Si leemos y seguimos lo que Él nos indica, no nos perderemos, debemos escoger. Hay un lugar al final de la jornada de esta vida. Es la razón por qué vivir. Cristo es el tesoro, la razón por la cual yo vivo. Será mi gran tesoro hasta morir. Hay un lugar al final de la jornada de esta vida. Es la razón por qué vivir. Cristo es el tesoro, la razón por la cual tú vives. Será tu gran tesoro hasta morir. Cristo es el tesoro hasta morir. Amén. Quiero invitarte a orar. Querido Dios,
Conviértenos en hombres y mujeres que escuchamos la voz del Espíritu. Hoy nos has enseñado cuán valiosa es tu palabra en nuestra vida. Cada una de ellas fue escrita por medio del Espíritu Santo, impresionando la mente de tantos escritores. Sin embargo, con el propósito de llevar un mensaje de salvación a todo el mundo, pero principalmente a mi vida, principalmente a la vida de un hijo de Dios. Enséñanos a valorarla. Ayúdanos a dedicar tiempo para alimentarnos de ella, para disfrutar de su enseñanza, para empaparnos de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo. Permítenos practicar cada una de esas enseñanzas. Conviértenos en hombres de la palabra de Dios para llegar a ser hombres y mujeres de oración. Desarrolla por medio del estudio la fe suficiente para enfrentar el tiempo del fin. Bendice a mis hermanos aquí. Cada uno de ellos te busca con ansias, con fe, con gozo. Permítenos poder ser llenos de la voz del Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor